Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber ingresado por medio de la plataforma de YouTube a la capacitación del día de hoy. Esta capacitación está a cargo del Departamento de Epidemiología. Mi nombre es Saray Granados, soy médico general y trabajo dentro del departamento. Estaré a cargo de la capacitación del día de hoy. Esta capacitación es parte del programa de vigilancia epidemiológica y parte del programa de prevención y control de infecciones, PCI. Cualquier duda o comentario, les agradecería que lo pudieran colocar dentro de los comentarios del video y se les estará dando respuesta a sus dudas o a sus comentarios. Esta forma de capacitación que se está brindando es virtual y asincrónica. Significa que la pueden ver en cualquier momento, cuando mejor les coloque el horario. Sin embargo, tomar en consideración que va a tener un tiempo límite de días en cuanto a la realización del cuestionario tal cual. Y el cuestionario que ustedes tienen que llenar va a estar fijado en el primer comentario del chat y va a estar también en la caja de descripción del video. Por favor, ingresar, llenar el cuestionario, que son unas pequeñas preguntas que están relacionadas a los temas que vamos a dar el día de hoy y que son las que van a dar el aval de que ustedes ingresaron a la capacitación. Por favor, no olviden llenarlo, porque si no, pues aunque visualicen el video, pues no se les puede tomar como que sí estuvieron dentro de la capacitación. Esta forma virtual se está probando, es la primera vez que la estamos brindando de esta forma, debido a que pues nosotros queremos tener un poco más de alcance en cuanto a este tipo de capacitaciones y pues darle facilidades a los compañeros y colegas que están dentro de la institución. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar con nuestra capacitación el día de hoy? Presentar al personal recomendaciones prácticas relacionadas con la prevención y el control de infecciones, crear una cultura de seguridad en la que todos seamos responsables y estemos atentos al bienestar de nuestro equipo de trabajo, una retroalimentación para mejorar los desempeños y fortalecer la capacidad de respuesta ante alguna emergencia sanitaria. Primeramente, ¿qué es la prevención y el control de infecciones? Nosotros, todos los que estamos dentro de esta capacitación, nos encontramos familiarizados con el concepto de contaminación cruzada. Y para los que no lo estén o no lo recuerden en este momento, pues la contaminación cruzada es ese proceso mediante el cual dos elementos se contaminan uno al otro a través de algún contacto directo o de algún vector. Por ejemplo, la contaminación cruzada en alimentos. Un ejemplo bastante simple, pero en el concepto de contaminación cruzada es aplicable a muchos ámbitos. Y al tratarse de personas en nuestro ámbito, recibe otra denominación, siendo de igual forma una contaminación cruzada, pero en estos casos se denomina infección intrahospitalaria. ¿Qué son las infecciones intrahospitalarias? Las infecciones intrahospitalarias también se denominan infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención de salud. Este último término es debido a que hay otros sitios distintos a los clásicos hospitales, sanatorios o clínicas donde las personas también reciben tratamientos o se realizan estudios diagnósticos para mejorar su salud y donde también es posible adquirir infecciones de este tipo, como los hospitales de día, atenciones médicas domiciliarias, centros de cirugía estética, consultorios odontológicos, por ejemplo. Tenemos la definición de infección intrahospitalaria que aporta la OMS como aquella enfermedad microbiana que se reconoce clínicamente y que afecta a los pacientes como consecuencia de ser admitidos en un hospital, pudiendo incluso afectar al personal de salud en su puesto de trabajo. O como normalmente nosotros las tenemos definidas como aquellas infecciones que aparecen durante la hospitalización o el tratamiento del paciente y que no tenía ni estaba incubando dicha infección al momento de su ingreso. El término se refiere a una asociación entre la atención del paciente y posterior a eso el comienzo de los síntomas. Las infecciones intrahospitalarias pueden afectar a los pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban esa atención y pueden ocurrir mientras el paciente está internado o aparecer también después de que el paciente reciba el alta. Se dice que una infección intrahospitalaria se define en tiempo de la siguiente manera.
como aquella infección presentada 48 horas posterior a su ingreso o su egreso, e inclusive para cirugías hasta 30 días, y aquellas que ameritan implantes o material de osteosíntesis hasta un año. Con respecto a los catéteres, el tiempo para su definición es de 7 días posteriores al retiro de ese catéter, pudiendo estar dentro de este ámbito los catéteres vasculares, los vesicales o de otro tipo como las sondas orogástricas o nasogástricas, por ejemplo. Pero ¿por qué la OMS ha definido un tiempo tan prolongado para la definición de estas infecciones tras cirugías o colocaciones de material? La razón es debido a que la OMS, tras varios estudios en hospitales en distintas regiones, ha calculado que entre un 20 y un 70% de las infecciones postquirúrgicas se detectan entre un mes y un año al alta del paciente, cuando se trata de cirugías en las que se implantaron prótesis, tomando en cuenta que existen diversos microorganismos que tienen tiempos de incubación más o menos prolongados que otros. Las infecciones intrahospitalarias hay que recordar que son una amenaza para los pacientes. Se estima que 1 de cada 20 pacientes ingresados en el hospital contrae una infección simplemente por el hecho de estar hospitalizados. Y en algunos países, en los hospitales, los patógenos multiresistentes y las infecciones intrahospitalarias ocasionan más muertes al año que el VIH, la influenza y los accidentes de tráfico todos juntos. ¿Por qué es importante el control de las infecciones intrahospitalarias? Es importante su control y prevención debido a que constituyen un problema de salud pública por la mortalidad, morbilidad y costo que significa para los hospitales. Las infecciones intrahospitalarias se consideran el evento adverso más frecuente durante la presentación de la atención sanitaria, y ninguna institución ni país puede afirmar que ha resuelto este tipo de problemas. Según los datos de varios países, se calcula que cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados por una infección intrahospitalaria. Como consecuencia de esas infecciones, cada día se provoca la prolongación de la estancia hospitalaria en alrededor de unos 10 días y se gasta hasta 4 veces más que si no se presentara la infección. Asimismo, se presenta una mayor tasa de discapacidad a largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, generando un uso de antibióticos de alto costo si estos microorganismos se tornan multiresistentes. Y de igual manera, al tener estos microorganismos multiresistentes secundarios a estas infecciones, debemos generar aislamientos efectivos para controlar estos microorganismos y no generar brotes en servicios de nuestra institución. También se pueden generar reintervenciones quirúrgicas a los pacientes por una infección y necesitar inclusive de una unidad de cuidados intensivos, lo cual genera enormes costos adicionales para nuestro sistema de salud, elevados costos para los pacientes y sus familias, pudiendo incluso generar ausentismos laborales, escolares o pérdidas temporales o definitivas de la productividad del paciente, e incluso generarse muertes innecesarias. Todo esto último que se menciona es parte de los indicadores de calidad del establecimiento. Son metas sanitarias y compromisos de gestión de parte de la institución de salud, y significa que las tasas de incidencia de las infecciones en nuestra institución miden también la calidad de atención, miden la eficacia de esos sistemas de prevención para estas infecciones, y por ello es necesario tener dominio del tema para poder generar medidas para protección no solo de los pacientes sino de nosotros como personal de atención. Y aunque las infecciones son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su verdadera carga mundial aún no se conoce con exactitud debido a la dificultad de reunir datos fiables. La OMS refiere que más o menos 1 millón de personas en el mundo contraen infecciones en un hospital y que son prevenibles con medidas simples y que no implican un gran costo, como el lavado de manos, por ejemplo. Es importante recalcar que la protección a la salud del trabajador sanitario es muy importante. Son quienes están más propensos a contraer enfermedades por el contacto con pacientes portadores de una enfermedad que sea infectocontagiosa, por ejemplo, el COVID-19 como una crisis sanitaria reciente,
En momentos como estos, las infecciones intrahospitalarias se pueden convertir en una amenaza para la estabilidad del sistema de salud. Acarrea bajas en la productividad y falta de personal, ya sea porque hay bajas laborales por muertes o por incapacidad. Este escenario es el mayor desafío que tenemos para los profesionales y explica perfectamente por qué es la importancia de contar con herramientas y conocimiento para prevenir infecciones asociadas a la atención en salud y conocer sobre este tema. Siguiendo con la importancia de conocer sobre la prevención y el control de infecciones, debemos estar preparados para responder en casos de aparición de microorganismos de importancia en salud pública. También saber aplicar de manera adecuada esas medidas de prevención y control para garantizar que no se produzcan contagios en profesionales y otros pacientes dentro de la institución, aplicando de manera adecuada las medidas de prevención y control y garantizar que no se produzcan contagios entre profesionales y otros pacientes. Como aquellas medidas de aislamiento que en algunos casos ha sido necesario colocar en nuestros servicios, por seguridad de los demás pacientes, pero también por seguridad nuestra. Es importante que ninguna institución se convierta en un amplificador de un brote. Finalmente, la seguridad de los pacientes, visitas y personal sanitario deben ser garantizadas por medio de programas de prevención y control de infecciones, dando herramientas y fortaleciendo la habilidad del personal y mejorando los servicios para poder responder efectivamente ante algún brote. En general, se considera que a mayor complejidad de la atención de salud es mayor la frecuencia y gravedad de las infecciones intrahospitalarias por estos motivos. Todos los profesionales de la salud deberían tener un conocimiento de las infecciones intrahospitalarias y aprender a prevenirlas. En realidad, todo el personal que trabaja en el medio sanitario está expuesto y todo este personal debería conocer sobre estas infecciones porque corren mayor riesgo que la población general a contraer infecciones o transmitirla a otras personas y pacientes. ¿Cómo debe vigilarse en nuestro hospital las infecciones intrahospitalarias? La vigilancia debe ser multidisciplinaria, activa y permanente, y contar con un comité de infecciones intrahospitalarias. Recordemos que las infecciones intrahospitalarias se propagan principalmente por contactos y vehículos contaminados, por contacto directo a través de las manos, tanto del personal sanitario como no sanitario que están en contacto con los pacientes. Este tipo de transmisión se evita a través del lavado de manos. La característica de activa y permanente se basa en la detección de casos en los servicios clínicos sobre los cuales existe suficiente evidencia de que son prevenibles a través de medidas altamente costo-efectivas. Actualmente, a nivel nacional, se está impulsando que cada uno de los hospitales cuente con un comité de infecciones intrahospitalarias que contribuya a mejorar la calidad de los servicios y disminuir las tasas de infecciones intrahospitalarias. Este comité está implementado en nuestra institución y se conforma de profesionales que son líderes en sus áreas. ¿Cuál es la finalidad de esa vigilancia? La finalidad de la vigilancia es principalmente mejorar la calidad de las actividades de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias para ofrecer una mejor atención a los pacientes que acuden a la institución, no dejando de lado ni restando la importancia a que una de las metas principales es reducir la mortalidad y la incidencia secundaria a las infecciones intrahospitalarias. En términos generales, adquirir una infección en el hospital es muy sencillo y la mayoría de veces se debe a bacterias comunes en el nosocomio y en la mayoría de los casos se necesita algún factor asociado para que se haga presente la infección intrahospitalaria en el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, alguna mala praxis, instrumentos contaminados, material contaminado, la técnica puede ser inadecuada, por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos. Vigilamos nosotros infecciones del tracto urinario que pueden ser secundarias al uso de sondas Foley y en muchos de los casos se aísla E. coli, enterococos,
pseudomonas, por mencionar algunos microorganismos, ¿verdad? Y esto depende y está relacionado mucho a la técnica que se utiliza para la colocación de la sonda y también está relacionado con el tiempo que el paciente lleva con esa sonda. Se deben vigilar las infecciones del tracto respiratorio que pueden ser secundarias a los soportes ventilatorios, que muchas veces se aísla Klebsiella u otros microorganismos altamente contagiosos. Se vigilan infecciones en el torrente sanguíneo que pueden ser secundarias a colocaciones de catéteres, ¿verdad? Periféricos o centrales, que en algunos casos se ha aislado de enterococos o pseudomonas aeruginosas en estos cultivos, ¿verdad? Se vigilan las infecciones intestinales que pueden ser secundarias a una mala manipulación de alimentos y que en la mayoría de los casos se relacionan a E. coli. Vigilamos infecciones de heridas operatorias que son secundarias en algunos casos a mala praxis o contaminaciones en el servicio, ¿verdad? Tomando en consideración la forma de la curación y dónde se realiza la curación. También tenemos que tener en cuenta factores inherentes al paciente, su higiene tal cual es importante para que se genere una infección en una herida operatoria. Entonces, en la mayoría de los casos se dan infecciones en estas áreas y se relacionan a enterococos, ¿verdad? Tenemos otro tipo de transmisiones, de infecciones que pueden darse por inyecciones o colocaciones de soluciones. Este es otro tipo de transmisiones de infecciones intrahospitalarias y es importante tenerlos en cuenta porque pueden darse por una contaminación a la hora de cargar un medicamento, por una mala colocación de una inyección, me refiero a la asepsia y antisepsia, por la solución que se está utilizando. Nosotros no debiéramos tener soluciones más de 24 horas abiertas, soluciones salinas, dextrosa, además. Esas únicamente deberían estar aperturadas 24 horas y si se gastaron solo 10 ml de esa solución y pasaron las 24 horas, se descarta el resto de la solución. No es recomendable que utilicen soluciones por demasiados días, pasadas 24 horas. Ya se ha demostrado que se cultivan microorganismos en las puntas de las soluciones donde se sacan para muchas cosas, colocación de medicamento, higiene en alguna herida o para realizar alguna aspiración de tubo, ¿verdad? La contaminación de los alimentos en el instrumental médico es una parte importante, ¿verdad? Recordemos que también podemos tener infecciones intestinales secundarias a esa mala manipulación de alimentos y el uso de los aislamientos y el equipo de protección personal. Es importante que nosotros sepamos poder aislar a los pacientes cuando detectamos que hay una infección intrahospitalaria dentro del servicio para que no se vuelva un pequeño brote dentro de su servicio. El uso del equipo de protección para atención de pacientes que ustedes ya están considerando altamente contagiosos es importante para evitar que más pacientes contraigan este tipo de microorganismos. ¿Qué factores coadyuvan en la generación de estas infecciones intrahospitalarias? No todas las infecciones son prevenibles. Esto es algo que tenemos nosotros que recordar. Significa que más o menos entre un 5 y un 8% de las infecciones que se adquieren en los hospitales no se controlan. Aunque nosotros desarrollemos todas las medidas de prevención, no se van a lograr controlar completamente. Sin embargo, este dato tampoco debiera ser una excusa para no trabajar de forma exhaustiva para prevenir estas infecciones intrahospitalarias en cada uno de nuestros servicios y dentro de nuestra institución. Factores que nos interesa conocer y que nos ayudan a generar una infección intrahospitalaria son los factores del paciente. Entre los factores que coadyuvan en la generación de las infecciones intrahospitalarias se refleja indudablemente el estado nutricional particular de cada paciente, teniendo tasas mayores de infecciones en recién nacidos con bajo peso o niños con algún grado de desnutrición. También adultos que
cursen con algún grado de desnutrición proteico-calórica o incluso pacientes adultos que estén en sobrepeso u obesidad. También los estados de inmunosupresión, como aquellos pacientes que viven con HIV, pacientes que están cursando con algún tipo de cáncer y se encuentran en tratamientos de quimioterapia o radioterapia, que son bastante agresivos, los pueden dejar susceptibles a cualquier microorganismo oportunista y estos puedan ingresar al sistema del paciente. Las comorbilidades son factores que no podemos dejar de lado. Enfermedades crónicas como diabetes mellitus o hipertensión arterial y la severidad con la que estos estén cursando comprometen la función y la respuesta de cada uno de los sistemas del paciente y lo hacen susceptible a una infección intrahospitalaria. Y al igual que en los dos escenarios anteriores, pacientes que cursen ya con una enfermedad infectocontagiosa de base como un COVID-19, por ejemplo, o una tuberculosis, ya los hace susceptibles a contraer una infección intrahospitalaria. Es importante el reconocimiento de los grupos etarios del paciente, como ocurre, por ejemplo, con los neonatos prematuros, recién nacidos con enfermedades de base, o las personas de edad avanzada que los expone a mayores tasas de infecciones intrahospitalarias debido a la inmadurez que tiene el menor y todas las comorbilidades con las que ya puede cursar el adulto mayor. Siguiendo con los factores, tenemos factores del medio ambiente hospitalario. Visitas a pacientes, visitas que no cumplen con normas de higiene, sentándose en camillas de pacientes, teniendo mala clasificación de desechos, llevando comida en algunos casos a los pacientes u otros insumos que pueden ser perjudiciales para el paciente si estos se encontrasen contaminados. Tener una mala ventilación, ausencia de ventanas o puertas que puedan generar una buena ventilación dentro del servicio. Sabiendo que es importante que estas salas cuenten con adecuada ventilación también para evitar cargas virales altas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el hacinamiento de pacientes, siendo este uno de los puntos más importantes que suscitan las infecciones intrahospitalarias. Al no tener el espacio físico adecuado para tratar de manera óptima a los pacientes, se sufre en algunos casos del uso conjunto de camillas o en caso de niños de cunas, y estas pueden generar contaminaciones cruzadas dentro de los mismos servicios. Los factores que están relacionados con la atención específicamente, hablamos de procedimientos invasivos a los que son sometidos los pacientes, como la colocación de catéteres como vías centrales, vías periféricas, sondas vesicales, sondas orogástricas, la intubación endotraqueal o procedimientos quirúrgicos, por mencionar algunos, tienen mayor riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias. Pero entre este rubro, pues también es importante incluir y tener en cuenta que estas infecciones son mayores en aquellos pacientes que han tenido una estancia prolongada en unidades de cuidados intensivos, en pacientes que han estado en unidades como oncológicas, neonatológicas, unidades de quemados, donde suele observarse una alta mortalidad secundaria a este tipo de infecciones. De igual forma, hay que recordar que existen vacíos en la limpieza y desinfección, o sea, que los servicios que usa el paciente y el personal, como salas de expulsión, sala de operaciones, encamamientos, clínicas de atención, áreas de emergencia, etc., donde necesitamos el apoyo constante del personal de intendencia para mantener las áreas limpias, son clave para generarse las infecciones intrahospitalarias. Y aunque esta es función del personal de intendencia, cabe destacar, que es un trabajo de todos el mantener nuestras áreas limpias. El adecuado descarte de los insumos es parte de nuestras funciones como clínicos y parte de nuestras funciones como personal de atención primaria. Lo que mencionábamos de la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias que son activas y que son constantes, se aplica en este punto específicamente.
pues todos podemos ser esa voz para solicitar que las áreas se mantengan limpias, evitar no solo las infecciones intrahospitalarias, sino también podemos evitar algún accidente con el personal o con algún usuario o algún paciente. Por ejemplo, notar que en las bolsas de desechos de bioinfecciosos se encuentran rebosadas de desechos y se solicita el cambio en tendencia de esa bolsa, ya disminuye la probabilidad de que en su área o en su servicio se suscite alguna infección intrahospitalaria. Hacer notar al personal que sea, ya sea médico, enfermería, estudiante, que debe haber adecuada manipulación de los punzocortantes y el descarte de estos y el lavado de las manos en servicio es importante para disminuir las infecciones en cada área. Y así, pues, podrían mencionar muchos más ejemplos, ¿verdad? Es importante que hagamos énfasis en que el modo de descarte de los desechos es parte de nuestras funciones y es parte de nuestras responsabilidades. Depende de nosotros también no generar focos de contaminación por una mala clasificación. Corre riesgo el personal de intendencia, corre riesgo el personal sanitario, corre riesgo el usuario que visita a nuestro paciente y nuestro paciente hospitalizado, pero también corre riesgo y tiene un alcance fuera de la institución porque podemos contaminar los rellenos sanitarios con agujas o con material cortante, con material mal descartado, material con secreciones, y va a caer a ese relleno sanitario, y en ese relleno sanitario hay personas de muy bajos recursos que por X o Y razón se encuentran en esos lugares y pueden pincharse, cortarse o hacer mal uso de lo que uno haya descartado de mala manera. Y finalmente, pues hacemos mención de la falta de equipo, ¿verdad? Pues si no contamos con las herramientas o con el material necesario, debemos improvisar sobre la marcha, y esto suscita en alguna medida contaminaciones o que algún procedimiento no sea controlado y que pueda volverse peligroso para los pacientes, ¿verdad? Recordemos, por favor, desde ya vamos a empezar a dejar pequeños mensajes subliminales sobre el lavado de manos, ¿verdad? Por favor, lávense las manos limpias salvan vidas, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras áreas críticas? Nuestras áreas críticas y que ameritan vigilancia por parte de todos en nuestra institución son las áreas de emergencia, la unidad de cuidados intermedios, alguna unidad de cuidados intensivos, servicios de recién nacidos patológicos, servicios de maternidad, servicios de ginecobstetricia, laboripartos, pediatría, áreas de paciente postquirúrgico. Esos son todos los servicios donde nosotros deberíamos estar en constante vigilancia de esas infecciones, en constante vigilancia del cumplimiento del lavado de manos, del adecuado descarte, de un ambiente limpio, de que se mantenga limpia el área para los pacientes y para el personal, ¿verdad? Esta es una pequeña pirámide para el control de las infecciones intrahospitalarias y para la prevención de estas infecciones intrahospitalarias. Esta es una pirámide invertida, si ustedes la observan, ¿verdad? La base de estos controles es la eliminación, cosa que por supuesto puede ser difícil de alcanzar en algunos hospitales o en algunos servicios. Y desde el control más eficiente, que sería la eliminación, se sigue la sustitución. En tercer piso, los controles de ingeniería. Se sigue de controles administrativos y por último, la aparentemente menos eficiente, pero más usada como medida de control, el uso de equipo de protección personal. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo funcionan estas pirámides para control y prevención. El ejemplo va a ser un microorganismo aislado dentro de un servicio. Vamos a creo que ya no alcanza el título, no alcanzó ahí, pero es una infección intrahospitalaria por Klebsiella asociada a ventilación mecánica invasiva. Si vamos de lo menos eficiente a lo más eficiente, ¿qué es lo menos eficiente? Equipo de protección personal. El uso del equipo de protección es para prevenir la exposición del personal y que contagiemos a otros pacientes con esta bacteria.
que sería el uso de bata, guantes, lentes, medidas específicas para la atención de ese paciente. Pasamos a un control administrativo, que son procedimientos de trabajo como guías o protocolos de acción. O sea, implementar técnicas escritas como el lavado de manos obligatorio antes y después de la atención de este paciente, y esto tiene que ir anclado con el equipo de protección personal. Ninguno de los niveles puede ir solitario, tiene que ir anclado uno con el que le antecede. Si logramos los controles administrativos, podríamos llegar a un control de ingeniería, que sería ¿qué? Generar zonas de aislamiento específicamente para este tipo de pacientes y obviamente implementar las medidas preventivas en estas áreas, como puertas corredizas, pedales automáticos para el lavado, tener equipo esterilizado dentro de esta área, ¿verdad? Para no contaminar manijas, para poder lavar adentro las manos y también afuera para después de que uno haya atendido a este tipo de pacientes. Evita así la dispersión de esta infección intrahospitalaria y evita pues la dispersión de la bacteria. Si logramos estos 3 niveles, podemos pasar a una sustitución. ¿A qué se refiere? Es tal cual, es sustituir. Si nosotros no tenemos lavamanos dentro del área donde está este paciente, entonces vamos a tener que sustituir por un lavado en seco o por producto a base de alcohol. Podemos sustituir uniformes también específicos para cada área, que se ve mucho en áreas verdes, ¿verdad? Como en sala de operaciones, que específicamente tienen su uniforme para evitar este tipo de problemas, ¿verdad? Contaminaciones y circuitos cerrados. Usted donde entra no es el mismo lugar donde sale, ¿verdad? Si logramos estos 4 niveles, podríamos pasar al nivel de eliminación, que sería el último nivel. Eliminar o prevenir la entrada del patógeno, ese es el objetivo. Pero no podemos eliminar el patógeno porque el patógeno está dentro de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, no puedo dejar de ventilar a mi paciente. Es un riesgo-beneficio que pueda o no contaminarse con Klebsiella dentro de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, se vuelve un ideal, ¿verdad? Pero así es como funcionan las pirámides para control y prevención. Obviamente, esto es un ejemplo, pero se pueden hacer con muchísimos otros microorganismos o con muchísimas otras situaciones. Funcionan exactamente igual, ¿verdad? Ya sabiendo lo de la pirámide, tenemos que conocer que hay medidas de prevención para este tipo de infecciones. Nosotros tenemos medidas de precaución estándar en las que se encuentran incluidas el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de PP, precauciones universales para manejo de secreción de fluidos, inyecciones seguras, manejo de desechos sólidos hospitalarios, y existen medidas de precaución basadas en el mecanismo de transmisión. En el día de hoy vamos a abarcar algunas de las medidas de precaución estándar, no todas, pero sí vamos a abarcar algunas medidas de precaución estándar, y esperamos que en un futuro podamos implementar muchísimas más de las medidas de precaución dentro de algunas capacitaciones y también incluir las precauciones basadas en mecanismos de transmisión. Iniciaremos con la primera sección, que es higiene de manos. Hay cuestiones clave y hechos conocidos sobre la higiene de manos. La higiene de manos es la piedra angular de la prevención de estas infecciones intrahospitalarias porque es la medida aislada más eficaz y más costo efectiva para evitar las infecciones. Si tenemos un aumento en el cumplimiento del lavado de manos, se va a asociar con una menor transmisión cruzada y con menores tasas de infección. Las bacterias que están presentes en la piel humana pueden considerarse como pertenecientes a uno de 2 grupos: la flora transitoria y la flora residente. Cuando hablamos de la flora transitoria, es aquella que coloniza las capas superficiales de la piel. Tiene una persistencia a corto plazo en la piel, pero tiene un alto potencial patógeno.
Generalmente la adquieren los trabajadores de salud o el personal de salud durante el contacto directo con los pacientes. También cuando tienen contacto con superficies ambientales contaminadas que están alrededor del paciente o con algún dispositivo médico, y es responsable de la mayoría de las infecciones nosocomiales y la propagación de la resistencia antimicrobiana resultante de esa transmisión. La higiene de manos disminuye la colonización con este tipo de flora transitoria y puede lograrse mediante el lavado de manos o con la antisepsia de las manos, ¿verdad? A diferencia de la flora transitoria, la flora residente se adhiere a las capas más profundas de la piel y tiene un potencial patógeno mucho más bajo. A menos de que se introduzca en el cuerpo mediante algún dispositivo invasivo, es perjudicial, pero de lo contrario tiene un potencial patógeno bajo. Y también es mucho más difícil de eliminar mecánicamente mediante el lavado de manos, ¿verdad? Los estudios han mostrado que lavarse las manos puede prevenir 1 de cada 3 enfermedades diarreicas y 1 de cada 5 infecciones respiratorias, como lo es el resfriado o la influenza, ¿verdad? ¿Cuándo debemos lavarnos las manos en la vida diaria? Lavarse las manos en cualquier momento del día puede ayudar a librarse de cualquier microorganismo, pero hay momentos clave cuando es más importante hacerlo. Antes, durante y después de preparar alimentos, antes de comer, antes y después de atender a alguien que ha estado enfermo en casa, antes y después de atender a niños pequeños, después de ir al baño, después de toser o estornudar o incluso tocarse la nariz, después de tocar un animal, alguna comida o implementos de mascotas, después de tocar basura común y obviamente lavarnos las manos si las tenemos visiblemente sucias o engrasadas. Recordemos que con frecuencia las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca sin darnos cuenta. Y de ese modo es que se introducen los microorganismos en el cuerpo. Los microorganismos de las manos que no se lavaron pueden llegar a los alimentos y a las bebidas cuando las personas los preparan o los consumen. Pueden multiplicarse también en algunos tipos de alimentos o de bebidas y causar enfermedades a las personas. También tenemos que recordar que hay microorganismos que se encuentran en las manos sin lavar y pueden transferirse a otros objetos como las manijas de las puertas, las mesas, juguetes, implementos de trabajo, etc. Y luego transferirse a las manos de otras personas y por el contacto que van a tener con esos objetos, ¿verdad? Y recordar que el simple lavado de manos es en casa, más que todo es eficaz contra todo esto, ¿verdad? ¿Cuándo debemos lavarnos las manos como personal de salud? Nosotros ya vimos en la diapositiva anterior cuándo debemos lavarnos las manos en la vida diaria, pues en nuestra casa, fuera de la institución. Y estas también son aplicables en el ámbito laboral. Pero como médicos, enfermeras, personal que asiste en servicios hospitalarios, tenemos nosotros 5 momentos específicos que menciona la OMS para la higiene de las manos. El primer momento es lavarse las manos antes de tocar al paciente cuando uno se va a acercar a él. ¿Para qué? Para proteger al paciente de cualquier microorganismo dañino que nosotros podamos tener en las manos. El segundo momento es lavarse las manos inmediatamente antes de realizar una tarea limpia o aséptica, para proteger al paciente de microorganismos que podrían entrar en su cuerpo, incluyendo también los mismos microorganismos del paciente. El tercer momento es lavarse las manos inmediatamente después de un riesgo de exposición al líquido corporal y también tras quitarnos los guantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que protegerse y proteger el entorno de atención del paciente
de cualquier microorganismo dañino. El cuarto momento es lavarse las manos después de tocar a un paciente y la zona que rodea a este paciente. Cabecera del paciente, cama del paciente, la mesita que pueda estar a la par, cualquier implemento del paciente, para protegerse uno mismo y proteger también el entorno de atención de este paciente a microorganismos dañinos. Y el quinto momento es lavarse las manos después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente. Cuando lo deje, cuando incluso usted no esté tocando al paciente, sino que únicamente haya ingresado a una sala donde hayan pacientes y haya tocado algún lavamanos, alguna puerta, debe lavarse las manos para protegerse y para proteger el entorno de la atención de los pacientes a microorganismos dañinos. En esta diapositiva logramos ver en la parte izquierda los 5 momentos, pero basados en un área odontológica. Antes de tocar a su paciente, el odontólogo realiza lavado de manos. Antes de alguna tarea con el paciente, se lava las manos. Después de algún riesgo de exposición al líquido corporal, que en el caso de los odontólogos, pues puede haber salpicaduras, ¿verdad? Hay que lavarse las manos. Después de que haya el contacto con el paciente, se lava las manos. Y después de el contacto con el entorno del paciente, que puede ser donde está recostado el paciente, material que se ha usado con el paciente, etc., debe lavarse las manos. Del lado derecho vemos una escena en un área de emergencia, por ejemplo. Vemos a un médico evaluando a un menor. Se lava las manos antes de tocar a su paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de algún riesgo de exposición a líquidos corporales, que en este caso podrían ser lágrimas del paciente, secreciones nasales, saliva, orina, heces, etc. Y después de tocar al paciente debe realizar su lavado de manos. En este escenario faltaría el quinto, que es después del contacto con el entorno del paciente, pero si lo consideramos como un área de emergencia, estos 4 momentos los está ejecutando de manera constante al evaluar cada uno de los pacientes. En este escenario, quienes dejan lavarse las son la mamá y desinfectar las manitas del niño, ¿verdad? Así es como se marcan los 5 momentos para el lavado de las manos. Ahora, ¿cómo y durante cuánto tiempo me debo de lavar las manos? Existen diferencias importantes entre lavarse las manos con agua y con jabón y limpiárselas con un desinfectante de manos, que podría ser un desinfectante con producto a base de alcohol. El agua y el jabón actúan eliminando todo tipo de microorganismos de las manos, mientras que el desinfectante o el producto a base de alcohol eliminará solo ciertos microorganismos sobre la piel. Y aunque en muchas situaciones los productos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de microorganismos, se debería usar solamente en las situaciones correctas. El agua y el jabón son más eficaces que los desinfectantes de manos para eliminar ciertos tipos de microbio, como por ejemplo los norovirus o los cryptosporidium, ¿verdad? Y algunas sustancias químicas. Los productos a base de alcohol no logran eliminar sustancias químicas perjudiciales como los pesticidas o algunos metales pesados como el plomo a la hora de realizar la higiene con un producto a base de alcohol. Realmente necesito invertir de 40 a 60 segundos para lavado con agua y jabón y de 20 a 30 segundos con un producto a base de alcohol. Hay muchísimos estudios que se muestra que es necesario frotarse las manos durante este tiempo para lograr la eliminación de los microorganismos y sustancias químicas que son dañinas para el ser humano. Si el tiempo fuese menor, no lograríamos eliminar tantos microorganismos, ¿verdad? Y hay que asegurarnos de frotar todas las áreas de las manos, como las palmas, el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Ahora bien, puede surgir la duda de que
¿En qué forma el lavado de las manos con agua y con jabón eliminaría microorganismos y sustancias químicas? El agua y el jabón, que son restregados hasta formar espuma, van a lograr atrapar y eliminar los microorganismos y las sustancias químicas de las manos, primeramente mojando las manos para que podamos aplicar el jabón. Y esto va a ayudar a generar una espuma muchísimo mejor que si se aplicara cuando las manos están secas. Cuando tenemos una buena cantidad de espuma, se forman focos de micelas que atrapan y eliminan microbios, sustancias químicas dañinas y suciedad de las manos. Hacer esa espuma con jabón y frotar las manos durante 40 a 60 segundos es importante porque en este proceso estas acciones destruyen físicamente los microorganismos y los eliminan, y también eliminan sustancias químicas de la piel que son perjudiciales. Y al enjuagarse las manos, los microorganismos y las sustancias químicas se van por el desagüe, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el lavado con agua y con jabón y el lavado con producto a base de alcohol? La diferencia es que los productos a base de alcohol matan los microorganismos en las manos, mientras que el lavado de manos con agua y con jabón elimina los microorganismos de las manos. El lavado de las manos elimina todos los tipos de microorganismos de sus manos, pero los productos a base de alcohol no pueden matar todos los microorganismos ni eliminar todas las sustancias químicas que podrían ser dañinas para nosotros y algún tipo de metal, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia palpable entre limpiarnos con agua y con jabón y limpiarnos con producto a base de alcohol. Que recordemos que el producto a base de alcohol también se puede denominar PBA, ¿verdad? Por una disminución en sus siglas. Ahora, la higiene de manos con PBA. El lavado de manos con producto a base de alcohol tiene ventajas y desventajas. Como ventaja, que hasta cierto punto no es una ventaja completa, es la eliminación de la mayoría de los gérmenes. Sin embargo, pues tengan siempre presente que no todos los microorganismos van a lograr ser eliminados por medio del producto a base de alcohol, ¿verdad? Ya lo mencioné anteriormente y eso sí es algo que hay que tener siempre presente. El corto tiempo que exige. Estamos hablando de 20 a 30 segundos que exige el lavado de manos con alcohol en gel versus de 40 a 60 segundos que exige el lavado con agua y con jabón. La disponibilidad del producto. Se considera que es un producto que es accesible, lo tenemos a disposición todo el tiempo en cualquier lugar y no requiere de infraestructura para poder tenerlo a la mano, un lavamanos, agua, tubería. Y también se considera que tiene buena tolerancia a nivel de la piel. Únicamente se ha evidenciado la resequedad de la piel, pero se recomienda realmente el uso de crema humectante posterior al producto con base de alcohol, ¿verdad? Como desventajas, se considera que no es funcional a la hora de tener las manos visiblemente sucias y que tiene un límite de uso. Según la OMS, 5 veces es el límite en el que usted podría utilizar el producto a base de alcohol y la 6ª vez ya sería o ya tendría que lavarse las manos con agua y con jabón. En la burbuja hago énfasis con el hecho de no lavarse las manos con producto a base de alcohol cuando sus manos están visiblemente sucias, que usted haya, por ejemplo, cambiado una llanta o haya hecho algún trabajo en su patio o en el área hospitalaria, que usted haya atendido a un paciente y tenga las manos con sangre, con algún tipo de secreción o fluido, no es funcional. Lo que va a suceder es que va a generar una especie de masa grisácea o del color de lo que tengan las manos. A la hora de realizar el frotado de las manos va a salir esa masa
Y realmente no es que usted se esté limpiando realmente las manos, sino que recuerden que los productos a base de alcohol tienen una base en algún porcentaje de glicerina y es eso lo que se llena de la suciedad que tienen las manos. Puede usted repetir este procedimiento 2, 3, 4, 5 veces y va a seguir saliendo la misma masa grisácea, porque realmente no está limpiando absolutamente nada, solamente lo está dejando en la superficie. Cuando usted tenga las manos visiblemente sucias, debe, y es la obligación, lavarse las manos con agua y con jabón, ¿verdad? Eso es algo que tienen que recordar siempre, porque realmente para el tiempo de COVID sí fue muy popular el uso de alcohol en gel, pero tampoco se utilizaba de la manera correcta, ¿verdad? La higiene de manos y cómo está relacionada con la resistencia antimicrobiana. La higiene de las manos nos va a ayudar a detener la propagación de microorganismos, incluidos todos aquellos que pueden causar una infección resistente a aquellos antibióticos, ¿verdad? La resistencia a los antibióticos va a ocurrir cuando los microorganismos, como algunas bacterias y algunos hongos, desarrollan la capacidad de neutralizar los medicamentos que se elaboran para eliminarlos, ¿verdad? Eso significa que los microorganismos no se van a eliminar y que se van a continuar multiplicando. Las infecciones que se causan a través de estos microorganismos resistentes a los antibióticos son difíciles y en algunas ocasiones imposibles de tratar. El hecho de mantener las manos limpias mediante un lavado de manos adecuada es una de las mejores maneras de poder prevenir la propagación de los microorganismos que sean multiresistentes o microorganismos en general y evitar infecciones. Realmente nuestro afán con el lavado de manos es prevenir casos de enfermedad, reducir la cantidad de casos que tengan microorganismos multiresistentes a los antibióticos y también reducir la probabilidad de que se puedan desarrollar resistencia a algunos medicamentos. Lavarse las manos está comprobado que puede prevenir alrededor del 30% de las enfermedades que se relacionan con diarrea y un 20% de las enfermedades que se relacionan con infecciones respiratorias. Reducir la cantidad de estas infecciones con el lavado de manos va a disminuir también el uso a veces desproporcionado que se da de los antibióticos, ¿verdad? Que también es un factor que causa la resistencia a los mismos antibióticos, ¿verdad? El mal uso de los antibióticos. Y pues sepan que el lavado de manos es la herramienta más útil para prevenir que las personas se enfermen por microorganismos, sean o no resistentes a los antimicrobianos. La higiene de manos es un derecho de todos y es una responsabilidad de todos. Exigirnos unos a otros tener las manos limpias es un derecho de todos. Eso es un eslogan que me gustaría que quedara, ¿verdad? Y que lo pudieran poner en práctica todos los días en todos sus servicios o en las áreas donde ustedes se desenvuelven. Terminamos la sección 1, iniciamos la sección 2 con higiene respiratoria en entornos de atención de la salud. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es la CDC, nos indica que a fin de prevenir el contagio de infecciones respiratorias, más que todo en ámbitos de cuidados sanitarios como hospitales, clínicas y demás, deben seguirse medidas de control de esas infecciones respiratorias en el primer contacto con el paciente que esté posiblemente infectado y hay que tener medidas de protección por parte del personal que está atendiendo a ese paciente. Recordemos que aquí se aplicaría lo que nos enseñan en las prácticas de pregrado, ¿verdad? Que todo paciente es positivo hasta que se demuestra lo contrario. Con el fin de informar, ¿verdad? Al personal de los cuidados de la salud sobre este punto,
es que se encuentran a veces colocadas alertas visuales que son como afiches del uso de mascarilla, afiches que nos enseñan a nosotros dónde se descartan los óleos hospitalarios, etc. Porque es importante mantenerles esos recordatorios a todo el personal. Yo sé que aunque OMS pues ya informó sobre COVID-19 que ya no está considerada como una alerta de salud y que por ende se considera resuelta, esto no quiere decir que no existan otras patologías que puedan ser transmitidas por vías aéreas, especialmente en áreas hospitalarias y en áreas de atención de emergencias. Es recomendable el uso de mascarilla para evitar una infección que sea adquirida por el personal de salud al realizar la atención de salud, ¿verdad? Terminado esto, la higiene respiratoria no es más que la etiqueta para toser, que también se consideran los buenos modales, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Contener las secreciones respiratorias en donde se producen y evitar la contaminación de las manos de las personas que producen estas secreciones. Hay medidas básicas para la higiene respiratoria y es importante que todos los individuos con signos y síntomas de una infección respiratoria tomen estas medidas básicas. Primero, cubrirse nariz y boca con un pañuelo si estornuda o tose y no tiene mascarilla. Desechar ese pañuelo usado, y si usó mascarilla y estornuda o tose dentro de su mascarilla y para usted es molesto que quede todo eso, pues no sé, empapado o esa sensación de que estornudó en la mascarilla, quitársela, desecharla y cambiarla por una nueva. La higiene de manos antes y luego de este contacto es importante para no contaminar sus manos, porque ya lo dijimos con anterioridad, tenemos esa forma, es un mal hábito el estarnos tocando ojos, nariz, boca, etc. y no lavarnos las manos después de este tipo de contactos, aunque sean nuestras mismas secreciones, ¿verdad? Y el uso de tapabocas si se encuentra enfermo o con sospecha por estar enfermo, ya sea que tenga tos, congestión nasal, secreción nasal, etc., debe hacer uso de la mascarilla. ¿Por qué? Por protección de los pacientes y por protección de sus compañeros de trabajo. Ojo, todo paciente que sea sintomático respiratorio debe portar mascarilla, por protección de los demás pacientes y por protección del mismo personal que le va a atender. Recordemos que el personal de salud que trabaja o que recibe pacientes con patologías respiratorias o con otras patologías que sean altamente contagiosas se encuentran en particular riesgo de exposición. Y el uso del equipo de protección personal, como las mascarillas, sigue siendo uno de los pilares para el control de las enfermedades para los profesionales y también el lavado de manos, ¿verdad? Hablemos un poco de las gotitas de flush o las microgotas. ¿Qué son las gotas de flush o qué son las microgotas, verdad? Estas microgotas son pequeñas gotitas de secreciones que principalmente pueden ser saliva y secreciones nasales que se expulsan de manera inadvertida por la boca y por la nariz. Y puede ser al hablar, incluso cuando uno habla en voz baja, puede suceder que también salgan gotitas de flush expulsadas cuando uno estornuda, tose o incluso expira. Hago el énfasis en que se expulsan de forma inadvertida, ¿verdad? Una forma común de transmisión de enfermedades es por medio de estas gotitas, ¿verdad? Que son una ruta habitual para las infecciones respiratorias. Las transmisiones pueden ocurrir cuando las gotitas alcanzan superficies mucosas susceptibles como los ojos, la nariz o la boca. Y esto también puede suceder indirectamente cuando tenemos contacto con superficies contaminadas con estas gotitas y las manos tocan la cara y no las lavamos previamente, ¿verdad? Las microgotas son relativamente grandes
son grandes y no se quedan suspendidas en el aire como los aerosoles, que sí se quedan suspendidos en el aire y que los vamos a ver mucho más adelante, pero que no son iguales a las microgotas, ¿verdad? Porque estas, como vuelvo a repetir, las microgotas no se quedan suspendidas en el aire y generalmente se dispersan en distancias muy cortas. Sin embargo, como un dato importante o un dato interesante, hay que recordar que las microgotas al toser o al estornudar pueden salir expulsadas incluso hasta 160 km por hora y como base las expulsamos a 50 km por hora. Perdón. Hablando de algunos agentes virales que se transmiten a partir de las gotitas de flush, podríamos mencionar el virus de la influenza, los rinovirus, el virus sincitial respiratorio, algunos enterovirus, los norovirus, algunos paramyxovirus y no podemos dejar de lado también los coronavirus, ¿verdad? Como lo es el SARS-CoV. El SARS-CoV, que fue causante del SARS en el 2002-2004, y el SARS-CoV-2, que fue causante del COVID-19. Es importante que recordemos que hay algunos agentes infecciosos bacterianos y fúngicos que también se logran transmitir por gotitas de flush, ¿verdad? Entonces, necesito que sí quede bien claro el tema de las gotitas de flush versus los aerosoles, que los vamos a ver un poquito más adelante, porque dependiendo de qué estemos, de qué querramos protegernos, es que vamos a utilizar el equipo de protección personal, ¿verdad? Y aquí nos lleva a la tercera sección, que es el equipo de protección personal. El uso del equipo de protección respiratoria, porque venimos hablando del tema respiratorio con las microgotas, puede reducir más el riesgo de exposición de los trabajadores en una institución de salud a los núcleos de las gotitas de flush que son infecciosas y que hayan sido expulsadas al aire por cualquier paciente con una enfermedad y que, por ejemplo, sea altamente contagiosa, ¿verdad? Tomemos en consideración que se pueden usar mascarillas quirúrgicas para prevenir la transmisión de enfermedades, tanto para paciente infectado como para el personal de atención médica o de enfermería o incluso personal de intendencia que se mantiene cerca de los servicios. Es importante el uso de la mascarilla y creo que eso quedó respaldado durante el brote del SARS que mencioné en el 2002-2004 y con el episodio de pandemia de COVID-19 por SARS-CoV-2, donde las mascarillas quirúrgicas y mascarillas N95 o respiradores N95 dieron una tendencia a disminuir las infecciones en los trabajadores de salud. Y si bien las mascarillas quirúrgicas crean una barrera física entre la boca y la nariz, hay algunos contaminantes como salpicaduras y gotas respiratorias como los aerosoles que no están diseñados estas mascarillas para filtrarlas y bloquearlas, ¿verdad? Porque son partículas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en consideración a la hora de escoger su equipo de protección personal. Aquí estamos observando realmente cómo es la colocación del cubrebocas, que es únicamente a modo de recordatorio. El lavado de manos antes y después es importante y cubrir boca, nariz y mentón es importante, ¿verdad? Observamos cómo es el retiro y el desecho del cubrebocas. Y ojo al dato, si nosotros tenemos una bolsa de bioinfecciosos donde desechar la mascarilla irá dentro de la bolsa roja. Y si usted se encuentra en algún área administrativa, oficina y demás y no hay una bolsa roja, irá en la bolsa negra de comunes, ¿verdad? ¿Qué riesgo laboral corro? Era lo que hablábamos de por qué y cómo escoger el EPP. Nosotros contamos con 4 niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Un riesgo bajo sería personal que no tiene contacto con pacientes o con personas en general.
Un riesgo medio son personas que ya tienen contacto con pacientes, pero bajo entornos seguros y sin riesgo de salpicadura o secreción. Un riesgo alto ya es personal médico y paramédico, enfermería, técnicos, etcétera, que tienen contacto con paciente de manera constante y ya hay riesgos latentes de salpicadura y secreción. Y un riesgo muy alto son personas del área de salud que atienden en áreas de confinamiento o con pacientes con patógenos altamente contagiosos, ¿verdad? Entonces, en base a en qué área se encuentra usted de riesgo, va a escoger su equipo de protección personal. Ahora, procedimientos que generan aerosoles. Voy a exponer varias imágenes. Dentro de los procedimientos que generan aerosoles, observamos las traqueostomías o traqueotomías, que incluyen aspiraciones o remociones de estas traqueostomías. Tenemos la reanimación cardiopulmonar, la intubación, la extubación, la ventilación manual con bolsas autoinflables o con los ampús, ¿verdad? También generan aerosoles. La ventilación no invasiva, como el CPAP o el BiPAP, genera aerosoles porque son dispositivos de alto flujo. Algunos procedimientos dentales generan aerosoles, como las perforaciones que realizan los odontólogos. Broncoscopías y endoscopías generan aerosoles, y las nebulizaciones o inducciones de expectoración con nebulización salina van a generar aerosoles, ¿verdad? Realmente todos estos procedimientos son eso, procedimientos que pueden producir gotas más pequeñas que las gotas de flush y que viajan muchísimo más lejos. Y por eso las precauciones contra este tipo de aerosoles son distintas a los de las gotas, y el de las gotas de flush pueden ser insuficientes cuando se realizan estos procedimientos. ¿Cuál es el EPP para las microgotas de flush? La mascarilla quirúrgica. Recordemos que las gotas de flush no pueden permanecer en el aire, a diferencia de los aerosoles, que sí pueden permanecer suspendidas en el aire y pueden dispersarse en el ambiente. La diferencia principal es que las gotitas de flush se generan de manera espontánea, que es la respiración. O sea, estos serían las microgotas de flush, y los procedimientos que realizamos con los pacientes, como traqueostomías, vuelvo a repetir, ventilaciones mecánicas, etcétera, generan aerosoles porque son procedimientos que se realizan al paciente. Entonces, tienen que recordar la diferencia de un aerosol y una microgota de flush. Si usted está trabajando con pacientes y están generando procedimientos que generan aerosoles, su EPP idóneo sería una mascarilla N95 o una mascarilla KN95. ¿Por qué? Porque tienen un poco más de sello a nivel de rostro y sí tienen la función del bloqueo de ese tipo de partículas más pequeñas, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, que no son efectivas para este tipo de procedimientos. Durante COVID-19 tuvimos varios niveles de protección. El nivel de protección básico 1, que era para personal administrativo sin contacto con pacientes, sospechoso o confirmado de alguna enfermedad altamente contagiosa, que únicamente usaban uniforme, mascarilla y en algún momento lentes y el lavado de manos, obviamente. En un nivel 2 de protección ya teníamos, ahí está el ejemplo de aplicación, un triage o preexamen, áreas de preclasificación, personal de limpieza, etcétera, que tenían que realizar lavado de manos, uniforme, un gorro quirúrgico, protección visual, mascarillas, batas, guantes, y que estaba orientado principalmente para el personal de emergencia, enfermería, técnicos de radiología, servicios de alimentación, técnicos de laboratorio que puedan tener contacto con pacientes que sean altamente contagiosos.
Como nivel 3 de protección, ya tenemos un equipo mucho más avanzado con uniformes, gorros, lentes, mascarilla, un uniforme médico de protección que sea desechable, ¿verdad? Los guantes y protección para los zapatos. ¿Quiénes usaban este tipo de implementos? Pues médicos que realizan o que generan procedimientos de aerosoles, médicos en áreas de cuidados intensivos, personal que maneja desechos bioinfecciosos, todo esto en base a pacientes que sean altamente contagiosos, ¿verdad? De cualquier enfermedad, no específicamente del SARS-CoV-2. Como última sección tenemos el manejo de desechos sólidos hospitalarios. Este manejo de desechos sólidos hospitalarios se realiza en base al Acuerdo Gubernativo 509-2001, que tiene el reglamento para manejo de desechos y se tiene que cumplir el artículo 106 del Código de Salud por protección del medio ambiente. Al hablar de desechos sólidos hospitalarios, nos vamos a referir a todo aquel residuo que se genera en cualquier ámbito hospitalario o en cualquier servicio donde se dé atención sanitaria. El manejo de desechos está formado por 3 etapas para este manejo. Principalmente interesa que ustedes conozcan la primera, que es la segregación. La segregación tiene la clasificación como parte de su etapa y es donde nosotros entramos como personal sanitario, ¿verdad? El personal de enfermería, estudiantes, incluso los pacientes, médicos y demás, tienen que aprender a clasificar la basura de acuerdo a las características de esa basura, ¿verdad? Esa es nuestra función como en este tipo de manejo. Estamos encargados de la clasificación. ¿Quiénes son los encargados de acumular, recolectar, almacenar y el resto de funciones para sacar de nuestros servicios este tipo de desecho? El personal de intendencia, ¿verdad? Para eso contamos con un tren de aseo interno, que es la segunda etapa, y un tren de aseo externo, que es la tercera etapa. El tren de aseo interno pues son el personal de intendencia tal cual, ¿verdad? Y el tren de aseo externo ya son la empresa que se haya contratado exclusivamente para los desechos bioinfecciosos y el acuerdo que se tiene con el área municipal que nos ayuda con la recolección de desechos comunes, ¿verdad? Y son los encargados realmente de la exposición final de estos desechos. Para la clasificación de los desechos sólidos hospitalarios tenemos 3 hasta el momento. Más adelante, según el código, se irán implementando más formas de clasificación, pero de momento tenemos las 3 básicas, que son desechos comunes en bolsa negra, que son aquellos que no representan ningún peligro para la salud, que pueden considerarse desechos domésticos comunes. Los desechos bioinfecciosos, que son el resultado de cualquier procedimiento relacionado con la atención del paciente y que pudiesen en algún momento causar enfermedades infecciosas, ¿verdad? Todo lo que sean secreciones, sangre, orina, tejidos. Dentro de los desechos bioinfecciosos se encuentran los punzocortantes y obviamente es una subclasificación para poderlos descartar. Y van en una bolsa roja. Y los desechos especiales son todos aquellos que corresponden a químicos, a ampollas, viales, material radioactivo, como el mercurio que viene en los termómetros de vidrio, medicamento vencido. Podemos desechar incluso hay focos o baterías que se han quitado de los servicios. ¿Quiénes son los que tocan más los desechos comunes? Los pacientes. ¿Quiénes son los que tocan más los desechos bioinfecciosos? Médicos y enfermería. ¿Quiénes son los que tocan más los desechos especiales? Enfermería. Como ejemplos de comunes tenemos papel, madera, cartón, desechos de patio, todo aquello que no esté contaminado con sangre y con fluidos va en la bolsa negra. Inclusive dentro de la bolsa negra también se puede descartar las bolsas de solución salina si esta no contiene ningún tipo de hemoderivados o algún tipo de medicamento, puede ser desechado en la bolsa negra.
En los bioinfecciosos era lo que platicábamos antes de que existe una subclasificación donde están los biológicos, los patológicos y los punzocortantes. En patológicos y biológicos se incluyen los restos placentarios, se incluyen zonas anatómicas cuando se han amputado, por ejemplo, artejos, pies, dedos, etc. Algún tipo de apendicectomía, por ejemplo, cuando retiran la porción del apéndice, se puede empaquetar como patológico biológico y llevarse a patología, ¿verdad? Ahora, con los punzocortantes existe una caja de punzocortantes específica que en nuestros casos, debido a la realidad nacional, pues es un poco complejo tener en todos los servicios los guardianes, que son los que deberíamos tener, y en algunos casos se improvisa con galones de lo que sea, ¿verdad? Pero que sean galones plásticos, y es ahí donde se van echando los punzocortantes. Tomen en consideración que hay una norma técnica que indica que a 3/4 partes del llenado de las bolsas o de los punzocortantes, estas tienen que ser retiradas del servicio. Si vamos a esperar a que la bolsa se rebose o a que el bote de punzocortantes esté rebosado de punzocortantes, vamos a ocasionar alguna infección intrahospitalaria, vamos a ocasionar algún accidente laboral. Entonces, la norma técnica de 3/4 partes del llenado para el cambio de la bolsa o el cambio del guardián es una obligación de intendencia, ciertamente, pero también nosotros como médicos o como enfermeras dentro del servicio podríamos venir y solicitar los cambios cuando notemos este tipo de cosas dentro del servicio. Y nuevamente recalcar en los especiales que podemos retirar medicamento vencido, ampollas a medio uso, viales, algún tipo de radioactivo como mercurio, el que se me rompa un termómetro de vidrio en el servicio, y algún o que otro tipo de equipo obsoleto, ¿verdad? Bueno, y como última sección, la sección de accidentes laborales. Va a ser una sección rápida. Realmente necesitamos incluirla dentro de esta capacitación por algunos eventos que hemos observado que se suscitaron durante el año pasado, y siempre es bueno recordarles y darles retroalimentación sobre las rutas a seguir cuando haya un accidente laboral. Durante la realización de nuestras labores dentro de la institución pueden surgir variedad de accidentes, ¿verdad? Estos pueden ser de cortantes, estos pueden ser secreciones en áreas o superficies mucosas como boca, ojos, o alguna herida que tengan abierta y que por alguna X o Y razón no tengan cubierta mientras están laborando, ¿verdad? Los accidentes laborales se definen como accidentes laborales porque se dan dentro de la institución donde usted está laborando, y se define como accidente porque es algo que uno no suscita, se supone que no lo hace adrede. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos a cargo, en la mayoría de los casos, a personal como estudiantes o jóvenes de pregrado que están en formación, y es importante que se les recuerde y que sepan que los accidentes laborales, a mayor accidente con punzocortante, con paciente, con sangre, etc., hay una mayor probabilidad de que se puedan contraer algún tipo de enfermedades de transmisión sexual o de algún otro tipo de enfermedades altamente contagiosas que desconozcan de momento, porque el paciente, vuelvo a repetirlo, es sospechoso hasta que se le demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, es importante que recalquemos que al tener algún accidente laboral hay una
forma específica de abordarlo y no es beneficioso para nadie, ni para el que tuvo el accidente, mucho menos, que se haga de menos ese accidente laboral. Porque vuelvo a repetirlo, o sea, al final a mayores accidentes laborales, mayor probabilidad de que puedan contraer algún tipo de enfermedad. Y se los vuelvo a repetir porque tuvimos ya un caso de una compañera que obviamente era estudiante de pregrado, que no pasa mucho tiempo dentro de las rotaciones y en términos de 4 meses se pinchó 4 veces. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que los jóvenes no están prestándole la atención suficiente a las actividades que realizan y tampoco lo están haciendo de manera preventiva, no lo están haciendo protegiéndose ellos de cualquier tipo de enfermedad. Aunado a eso, en algunos casos lo que hacen es evitar venir y decir que tienen el accidente y eso solo va a generar una cultura de desinformación que no les beneficia ni a los estudiantes ni a la institución tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer si sufrimos un accidente laboral o si alguien que está a cargo de nosotros sufre un accidente laboral? Lo primero es avisar al jefe inmediato, que si usted es el jefe inmediato, pues ya estaría avisado, y tendrían que avisar a la supervisión de enfermería. Este paso es importante porque supervisión de enfermería es quien sabe y conoce dónde se encuentran los kits para dar el tratamiento preventivo que la unidad de atención integral ofrece a los trabajadores cuando han tenido un accidente laboral. 2. La persona que sufrió el accidente debe dirigirse a la unidad de atención integral porque ahí es donde se le van a extraer muestras a la persona del accidente y al paciente con el que tuvo el accidente. Deben tomarse el tratamiento tal y como lo indica la UAI. El tratamiento actualmente dura un mes y son retrovirales que hasta el momento han ido evolucionando y ya no generan tantas secuelas digestivas. Antes pues ocasionaban muchísimo vómito, diarrea, náusea, dolores de cabeza, incomodidad durante el día, una sensación de malestar constante. Sin embargo, esta nueva fórmula que se está manejando y que se le suministra desde el nivel central ya no genera tantos efectos secundarios al paciente cuando lo está tomando, ¿verdad? Y dura un mes, como lo vuelvo a repetir. Posterior a esto, pues va a tener que realizar pruebas nuevamente a los 3 meses y llevar el seguimiento con el equipo de la unidad de atención. Esto del seguimiento es importante por 2 razones. Una, si el paciente es negativo, pues bien por esa persona que sufre el accidente, pero si el paciente es positivo para X o Y enfermedad, sí va a meritar seguimiento porque no va a salir positivo a HIV, por ejemplo, el primer día, las primeras 24, 48, 72 horas después de que usted se haya pinchado, ¿sí? Entonces, sí necesitan hacer el control nuevamente a los 3 meses para poder rectificar que realmente no haya suscitado que haya habido alguna transmisión por medio de líquidos o secreciones o fluidos, ¿verdad? Con el paciente con el que haya tenido usted el accidente. ¿Cuántas horas tengo yo para avisar o para tomarme el tratamiento o para acudir a la unidad de atención integral? Se tienen desde las primeras 24 horas en las que usted sufre el accidente hasta las 72 horas en las que sufrió el accidente. Si usted acude después de las 72 horas, el tratamiento antirretroviral ya no se les va a poder proporcionar porque ya no es efectivo. Bueno, ya no tiene el efecto que se desea. ¿Qué sucedería si pasa un fin de semana? ¿Qué sucedería si pasa en un asueto que sea muy largo, por ejemplo en Semana Santa? Exactamente se siguen los mismos pasos.
¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, la supervisión de enfermería conoce que en el área de farmacia existen 2 kits de estos antirretrovirales para uso de emergencias de este tipo, ¿verdad? Porque recordemos que la unidad de atención integral únicamente está a disposición de lunes a viernes, ¿verdad? Y si el accidente sucede en fin de semana o en un asueto largo como Semana Santa, siempre van a haber 2 kits de emergencia para poder iniciar el antirretroviral lo antes posible, porque ese es el objetivo, para que podamos evitar algún tipo de infección, ¿verdad? Bueno, con esto estaríamos concluyendo con las capacitaciones del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado presentes y que hayan visualizado este video. Recuerden que tenemos que contestar un pequeño cuestionario que está dentro de la cajita de descripción. Hay un link que los va a llevar a este cuestionario. Y si no lo encuentran en la caja de descripción, va a estar fijado en el primer comentario del chat. En cualquiera de los 2 links los va a llevar al cuestionario que tienen que contestar. Este pues incluye datos generales como nombre, edad, puesto, etc. Y posterior a esto pues hay una serie de preguntas que también tienen un punteo y que también requerimos de una nota en específico para poder pasar esta capacitación. Por favor, lean las instrucciones, están detalladas dentro de este cuestionario. Si por alguna razón conocen a alguien que no pudo estar durante el estreno de esta capacitación, tener a bien informarle que es una capacitación asincrónica y que puede visualizarla en cualquier momento. No así el cuestionario. El cuestionario va a tener un tiempo de vigencia estipulado que también está descrito dentro de la caja de descripción hasta qué fecha va a estar aperturado ese cuestionario. Posterior a esa fecha ya no podrá ser posible acceder. Y volver a recalcarles que lo contesten, que llenen el formulario, y que lean las instrucciones, porque dependiendo de este formulario pues nosotros vamos a dar el aval de que sí asistieron a esta capacitación, ¿verdad? Nuevamente agradecerles por su asistencia y esperar siempre sus comentarios o preguntas dentro del área del chat para que nosotros podamos darle respuesta si fuera necesario. Muchas gracias a todos, que pasen muy buena tarde.